Mira, Pepe, yo creo que tenemos que partir del hecho de que la menopausia es un evento fisiológico. Si las mujeres tenemos la oportunidad de vivir por lo menos 50 años o más allá, vamos a llegar a este momento de la vida. Desde el punto de vista médico, fisiológicamente hablando, se denomina menopausia el periodo ya transcurrido de por lo menos 12 meses de cuando la mujer ya ha perdido la menstruación en forma espontánea. Por ahí hay algunas variantes, como por ejemplo aquella mujer que se tiene que someter a un tratamiento quirúrgico, le retiran el útero y entonces ella llegará antes a la menopausia porque ya no presenta las menstruaciones. Pero este asunto de la menopausia, fisiológicamente hablando, tiene más bien que ver con el hecho de que la mujer, al tener ya un agotamiento de los folículos que estaban en el ovario, que tenían dos funciones primordiales, que era producir óvulos para que nos embaracemos, y hormonas, especialmente estrógenos y progesterona, ya no se da. Por lo tanto, el déficit estrogénico es el que trae esta consecuencia. Doctora, dice que llega aproximadamente a los 50 años de edad. ¿Influye en algo si la mujer tuvo hijos o no? Bueno, el periodo de presentación, nosotros hicimos un estudio en México, epidemiológico en todo el país, y es a los 49 años con 6 meses más o menos. El hecho de que tengamos un hijo, ninguno o 4, no tiene una influencia. Hay algunas otras situaciones que se pueden relacionar en el momento de la aparición, como por ejemplo, si yo presenté mi menstruación más temprano de la población general, es probable que tenga una aparición de la menopausia más temprano, o bien el hecho de enfermedades que nos acompañan, algunas cosas en el estilo de vida, como por ejemplo el tabaquismo intenso, el consumir más bebidas alcohólicas, entre otros. Yo he escuchado a primas, amigas y hasta mi hermana que de repente se sienten mal, la cruda, haga de cuenta, ¡ay, es la menopausia, de broma! Pero ¿cómo podemos distinguir entre una enfermedad y la menopausia? Porque imagino que hay enfermedades que tienen cuadros sintomáticos parecidos, ¿no? Claro. Bueno, mira, la menopausia tradicionalmente se acompaña de algo que se llama síndrome vasomotor, bochornos o calores, por decirlo de una manera coloquial. Esos bochornos tienen una característica para que puedan ser bochornos relacionados con la menopausia. Generalmente se presentan, aparecen en la región del tórax superior o del cuello, abarcan toda la cara, pueden llegar a la cabeza. Es una sensación de calor que se va incrementando, que dura algunos segundos y después desaparece. Y también se puede acompañar de sudoración. Se nos perla la frente de sudor, el área del bigote o a veces la región de la nuca. Es importante mencionarle a las pacientes que algunas otras enfermedades, como el hipertiroidismo, por ejemplo, cuando nos echamos un trago de vino tinto, 2 o 3 copas, esas son circunstancias que pueden modificar la temperatura. Pero los bochornos ya son constantes y tienen generalmente mayor predominio en la noche, aunque cada paciente tiene una forma de presentación distinta. Ahora, además de estos síntomas, ¿qué otros problemas están relacionados con la menopausia, doctora? Bueno, la causa número 1 por la que acude la paciente es esta, los bochornos, ¿no? Pero hay mujeres que no tienen bochornos. Y esta pregunta es muy importante, Ileana, porque las pacientes que no tienen bochornos dicen, es que yo no tuve menopausia. La menopausia siempre va a aparecer porque ya se dio el tiempo de la ausencia menstrual. Los otros signos y síntomas que acompañan a la menopausia son, empezamos a tener trastornos del sueño que generalmente se asocian al hecho de que como tengo calor, pues no duermo en forma continua. Empezamos a tener cambios en el estado de ánimo, hay una mayor tendencia a la irritabilidad, a la intolerancia, ya Pepe se está sonriendo. Rosario, aquí bola chica, bola grande. Adicionalmente podemos experimentar un poco de tendencia a la depresión, a la tristeza, pero también hay que tomar en cuenta que esto es una circunstancia que tiene que ver con nuestro entorno. No es lo mismo aquella mujer que a lo mejor a esa edad de la vida sus hijos ya migraron de casa, están haciendo su vida propia. En algunas ocasiones a veces pasa el periodo en el que los hijos se marchan y las relaciones que prevalecían ya terminan. Entonces la mujer, además de los síntomas, tiene esta circunstancia familiar y social. Adicionalmente hay que mencionar que tenemos otras cosas que tenemos que vigilar y no necesariamente son sintomáticas. Algunas son mayor riesgo de disminución en la densidad mineral del hueso, que ya en su expresión máxima se llama osteoporosis. Empezamos a tener una tendencia a incrementar de peso porque disminuye nuestro metabolismo basal como 30%. Generalmente ya no hacemos ejercicio y esto puede tener como consecuencia que aumenten los niveles de colesterol, de triglicéridos, que incrementan el riesgo cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte en la mujer.
Y la otra situación es el hecho de que las mujeres podemos tener manifestaciones genitourinarias, es decir, resequedad de la vagina que puede o no complicarse con las relaciones sexuales. Tenemos urgencia urinaria, vamos más frecuentemente a orinar. Terminamos de orinar y sentimos que no fue suficiente, regresamos al baño. Y también puede tener repercusión en la sexualidad. Se van espaciando las relaciones sexuales, hay menos deseo sexual. Esas son algunas de las cosas que, entre otras, tenemos que buscar y vigilar en las pacientes en la menopausia. Ahora, ¿cómo ayudamos a las mujeres que tenemos cerca? Nuestra mamá, nuestra pareja, nuestra tía, hermana. Todo este panorama, doctora, suena terrible. Ah, Todo Ileana. lo maneja uno. Ileana me empieza a gritar, me maltrata. ¿Qué debo hacer, doctora, Yo para creo apoyarla? que algo fundamental es que las mujeres sepamos que esta etapa de la vida es una etapa fisiológica que puede tener estas manifestaciones clínicas, pero no son más que una oportunidad. ¿Cuánto dura más o menos la menopausia? Bueno, la menopausia se denomina así desde que se presenta y nunca se acaba, porque el periodo es el que se llama menopausia. ¿Y los bochornos y eso se quedan para siempre o se van? Los bochornos tienen un promedio de duración que es diverso en cada paciente en distintas latitudes del planeta. El promedio de duración es de 4 a 5 años. Pero hay reportes en donde las pacientes han tenido bochornos hasta 35 años. La intensidad disminuye. Hay una propuesta muy interesante en la literatura en donde el momento en donde se presentan con mayor intensidad es antes de la aparición de la menopausia, como que empieza a ver por qué este fenómeno de los bochornos no está entendido del todo. Se sabe que puede ser secundario al déficit de estrógenos, pero porque este déficit de estrógenos, que son las hormonas del ovario, hacen que haya cambios en el cerebro. Entonces la percepción, todos los seres humanos tenemos un centro termorregulador, por eso podemos ir a Alaska o estar en la playa, ¿no? Con una diferencia tan importante. Nuestro organismo se tiene que adaptar para que nuestros órganos internos estén cuidados. Este centro termorregulador se modifica en la menopausia, entonces tenemos menos capacidad de hacer un ajuste para el frío y un ajuste para el calor. Esta compensación la paciente la logra a través de experimentar bochornos o calores y escalofríos, que es lo que caracteriza a la menopausia. Pero esto es más frecuente antes de que el ovario definitivamente cese su funcionamiento, 2 o 3 años, es decir, más o menos a los 45 años. Son, digamos, el periodo que sea, lo importante es acercarse al médico, al ginecólogo, claro. En este caso. Él le puede llevar a la mujer a atravesar por la menopausia, incluso quizás hasta los familiares y demás, llevar a mejor término este periodo que nadie se libra de él finalmente, ¿no? No, digo, como decía yo al inicio, ¿no? Si tenemos la oportunidad de vivir más allá de 50 años, seguramente nos va a tocar. Pero otra cosa bien importante es que también en este momento, creo yo que lo relevante de este periodo de la vida de la mujer es que sepamos y que las radioescuchas sepan que es el momento en que nosotros debemos de acudir con el médico, no solo por el bochorno, sino porque es una etapa en la que debemos de prevenir complicaciones a largo plazo. También en ese momento es oportuno mencionar que se debe de prevenir los cánceres ginecológicos. Es ideal que la paciente se haga su mastografía, su Papá Nicolau, un ultrasonido cuando su médico así lo considere por el riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de endometrio con factores de riesgo. Doctora, tenemos muchísimas preguntas más Claro. para hacerle. ¿Nos acompaña el siguiente bloque? Por supuesto.